Hoy, ante la perspectiva de la modificación a la ley de CONACYT, pues ahora tenemos la oportunidad de volver a retomar trabajos ya antaños y actualizarlos y presentar una postura desde el punto de vista de los trabajadores de la investigación con respecto a estas posibles modificaciones que se tratarán en los congresos. Sea pues esta una pequeña introducción, un pequeño saludo de volver a retomar nuestros órganos representativos de decisión democrática y que podamos volver a encauzar la política nuclear que nunca deberíamos de haber abandonado y que tendremos el compromiso de seguir enriqueciendo y transmitiendo a todos los sectores de la comunidad científica. Pues eso sería todo de mi parte y agradezco mucho a los invitados que tenemos el día de hoy, tanto externos como internos, para que podamos entablar una plática constructiva que nos lleve a aterrizar en resultados y consensos que pueden ser muy importantes para el ámbito de la comunidad científica. Gracias, eso sería todo. Gracias, Carlos. Esta es nuestra primera reunión del Consejo Técnico Científico y la política nuclear del SUTIN espera la colaboración y apoyo de todos los investigadores y gente que participa de una o de otra manera en proyectos de investigación y desarrollo en el ININ. Y asimismo, nosotros como política nuclear y como Comité Ejecutivo Nacional, que es parte de lo que estamos haciendo ahorita, también les brindamos apoyo y les ofrecemos colaboración en todas las actividades que investigadores y gente del instituto que esté realizando algunas actividades de desarrollo, de investigación, docencia y demás, y que tengan algunas actividades problemáticas para poder avanzar en el camino de la ciencia e investigación. Les ofrecemos apoyo y creo que todos lucharemos por un SUTIN mejor en ciencia y tecnología. Hola, ¿qué tal, compañeros? Bueno, voy aquí conduciendo, vengo escuchándolos y pues como dijo mi compañero Jaime, pues queremos pues darnos a conocer y queremos solicitar el apoyo de nuestros compañeros investigadores porque pues solo trabajando juntos y vertiendo opiniones, pues vamos a poder ir avanzando. Y pues la verdad, yo estoy muy contento de participar y conocer. Es la primera vez que voy a participar en esta carrera tan importante. Entonces exhorto a todos nuestros compañeros investigadores a que tracemos una dirección en la política nuclear que vamos a tener institucional. Y qué bueno, gracias a los invitados que tenemos hoy en este día. Vamos a escucharlos y nuevamente pues exhorto a todos nuestros compañeros a que unamos ideas, que vertamos ideas para poder tener resultados comunes y en beneficio de nuestras instituciones, de nuestros institutos de investigación, de nuestras instituciones educativas, y aquí estamos para escuchar. Nos acompaña el doctor Pedro Camilo Alcántara, es investigador de la Universidad de Guanajuato y además, decíamos, ha tenido un muy destacado papel en el impulso, en la organización del movimiento por la ciencia. El movimiento por la ciencia, a reserva de que me corrija Camilo, surge en el marco de una movilización a nivel internacional hace 4 o 5 años, que se da de alguna manera como una respuesta ante la pretensión del entonces presidente Trump de negar el cambio climático y de disminuir recursos a la investigación. Se plantea una marcha por la ciencia en Estados Unidos y esto rápidamente crece y llega también a México. Camilo es de los impulsores
y pues logra salir a las calles en la Ciudad de México en Paseo de la Reforma y se logra una participación sumamente importante, no solo en la Ciudad de México, sino en varias ciudades del país. Al año siguiente se repitió la marcha y se hizo una tercera marcha y lamentablemente la pandemia impidió que esto se continuara. Se hicieron algunas actividades en línea y el año pasado, en noviembre, retomamos porque pues he tenido oportunidad de acercarme a los compañeros, retomamos la marcha, aunque pues con una asistencia pobre realmente. Pero lo importante nos parece es insistir en el tema, llevar el tema a todos los ámbitos y pues precisamente parte de la importancia del movimiento por la ciencia y de las actividades que se han desarrollado es que incluso en sí, bienvenida Violeta también, por supuesto, en el material que está circulando con ACID, entre la cantidad de fuentes que se mencionan para en el marco de la discusión de la ley, pues está también una intervención del doctor Camilo Alcántara. Pues sin mayor preámbulo, le damos la palabra al doctor Pedro Camilo Alcántara. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos los integrantes del sindicato, desde el secretario general a los secretarios especialistas en este tema. Te agradezco mucho las palabras. En realidad este ha sido un esfuerzo colectivo, ¿no? El asunto de la marcha por la ciencia, del movimiento por la ciencia que se hizo después. Y bueno, hay que recordar que se da en un contexto muy complicado en aquel momento y que sigue siendo complicado a nivel global, porque está esta cuestión del cambio climático, ¿no? Por un lado, y está como un retroceso, digamos, en términos ideológicos, en términos de aceptar la ciencia pues como un elemento para tomar decisiones importantes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque a veces a los políticos no les conviene aceptar las realidades y políticamente les resulta más cómodo negar, ¿no? Cuáles son las consecuencias de algunos actos políticos y entonces pues pasa lo que pasa, ¿no? En aquella época no solo estaba la transición, ¿no? Hay que recordar que estaba Trump como presidente y estaba el proceso de elección presidencial para que llegara Biden. Entonces, pues cambiaron de republicanos a demócratas y entonces eso hizo que allá hubiera un conflicto más grande. Entre la campaña que tenía Trump en aquella época estaba, por ejemplo, cerrar las fronteras, poner el muro, ¿no? Es un proceso que sigue existiendo, pero que además en aquel momento y todavía se sigue argumentando que plantea un daño a los ecosistemas de frontera que tenemos, ¿no? Compartidos entre México y Estados Unidos. Y no solo eso, en aquella época lo que hizo Trump y que lo ha continuado además Biden, con todo y que ha bajado, digamos, la controversia, se redujo el presupuesto para áreas naturales protegidas, por ejemplo, en Estados Unidos, y para la National Science Foundation, que es la organización equivalente al CONACYT, aquí en México, ¿no? Y en México no estábamos exentos de esta complicación, ¿no? Peña Nieto no aumentó en términos reales la cantidad de presupuesto asignado a ciencias, y no digo en términos reales porque no lo aumentó, porque en el principio del sexenio, en los primeros 2 años del sexenio, sí aumentó el presupuesto para ciencia, pero después lo dejó estable y en el último año precisamente le redujo más del 30% del presupuesto a muchas áreas de gobierno, y es algo que el gobierno del observador no solo no corrigió para arriba, sino que lo corrigió hacia abajo. Tenemos menos presupuesto todavía ahora con la presente administración en áreas que son pues, fundamentales para la sobrevivencia humana, que pareciera que no, pero que sí lo son, ¿no? Como pues, precisamente la cuestión energética en la que ustedes están muy versados, ¿no? Pero también en cuestiones como el presupuesto que se da a la CONABIO, ya acaba de pasar una controversia con respecto a la CONABIO, ¿no? La Comisión Nacional de la Biodiversidad, el presupuesto que se da a la Semarnap, también a las áreas naturales protegidas de México y a muchos otros proyectos que han estado
que se habían construido, digamos, en función de, pues, de la protección ambiental y del bienestar común, en términos ambientales en general, ¿no? Pero no solo era eso, o sea, no solo pasó eso, Peña Nieto no solo redujo el presupuesto en términos generales, sino que no aumentó en términos reales el número de investigadores que tenemos en México. Lo que hizo fue, pues, hacer una impostura en términos, digamos, coloquiales, porque lo que hizo fue generar a los famosos cátedras de investigación, que en realidad son investigadores formados, contratados, como outsourcing, digamos, ¿no? O sea, no tienen una adscripción a una institución, sino que dependen de CONACYT, no hacen antigüedad, no tienen derechos más allá, no se van a poder jubilar, ¿no? Y tienen una contratación indefinida a 10 años, y no se les puede saber si se va a cortar antes o se va a cortar después. Entonces, pero eso lo hizo para bajar, digamos, la presión del sector científico, ¿no? Y que fuéramos contratados, con una estabilidad en el empleo más adecuada, ¿no? Y luego en el último año, la última cosa que hizo Peña Nieto fue hacer este cambio de las unidades de medida y actualización. En general, todos nosotros cuando estamos trabajando, tenemos nuestro contrato y está medido en salarios mínimos. Las becas de CONACYT estaban medidas en salarios mínimos. Cuando se hizo el cambio a la unidad de medida y actualización, con el argumento de que se iba a mejorar las condiciones de los que hacían préstamos y personas que estaban jubiladas, en realidad se perjudicó porque se metió a todo lo que es becas a cambiar de salarios mínimos a unidades de medida y actualización. Y en aquel momento decían que ese era exagerado, ¿no? Sobre todo que los estudiantes que fueron los que protestaron más eran exagerados en ese sentido, pero ya ahorita, varios años después, ¿no? 5 años después, podemos ver que hay una discrepancia de más del 30% entre el salario mínimo y la unidad de medida y actualización, lo cual significa una reducción efectiva en la cantidad en la beca que recibe los estudiantes de posgrado y también los estudiantes, los investigadores, que tenemos, por ejemplo, acceso al Sistema Nacional de Investigadores, que es una beca en cierta forma, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la clave de toda la situación y lo que estalló el movimiento en aquel momento. Entonces, lo que pasó después fue que López Obrador hizo una reforma al artículo 3º en el año 2019 para hablar del derecho de todas las personas a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia o algo así. Y a partir de ahí empezó todas las modificaciones que ahora más o menos conocemos, pero que no se habían formalizado hasta este último diciembre como una propuesta más concreta, que es esta iniciativa de ley en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Y no es algo que se haya hecho, digamos, público, ¿no? Hasta principios de año. Como el 6 o 7 de enero empezó a aumentar, digamos, el ruido en los medios de comunicación y en las redes sociales acerca de este cambio en la política, ¿no? Y la entrada de la iniciativa de la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, ¿no? Entonces, como resultado de eso, siempre el CONACYT ha sido un poco reactivo. Entonces, lo que pasó fue que el CONACYT el 9 de enero, o sea, hace 9 días, no tiene realmente mucho, envió un correo a todos los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores diciéndoles que existía esta iniciativa que había propuesto el presidente de la República y que para evitar una cuestión de mala información o cosas así, pues nos daban la información directa, ¿no? Así dijeron, así lo manejaron. Nos mandaron 4 documentos, uno las fuentes de información, donde está lo que nos refería Carlos Guillén hace ratito, ¿no? Todas las personas y foros que se tomaron en cuenta a consentimiento o no de las personas que participaron en eso, pero bueno, por ejemplo, yo participé en un foro, hagan de cuenta como un foro como que salió transmitido en YouTube, y a partir de ahí tomaron mi participación como participación para hacer esta iniciativa, según ellos, ¿no? Ok, regresamos. ¿Hay Entonces, alguna duda hasta este momento? Adelante. perdón. Bueno, entonces después de eso,
también CONACYT mandó un resumen ejecutivo y la iniciativa tal cual, ¿no? Entonces, en el resumen ejecutivo es muy interesante porque habla del resumen, cómo se hizo, cómo fue el consenso para esta consenso entre comillas, para generar esta ley, ¿no? Y habla de una estructura del proyecto con 6 títulos, 6 secciones, ¿no? Una que habla del derecho humano a la ciencia, donde lo que hacen es, pues, apoyarse en la cuestión constitucional del derecho humano a la ciencia, pero en general, pues, lo único que hace es, pues, es palabras, ¿no? Son palabras más, palabras menos, lo que ya existía antes. No hay grandes cambios ahí. Después habla de la cuestión de la política pública. Y entonces lo que dice es que hay una necesidad de hacer una política pública respecto a ciencia y tecnología, que ya existía antes, por supuesto, pero que no se había formalizado para esta administración. Entonces lo que habla la iniciativa del presidente López Obrador es acerca de construir una agenda nacional de ciencia y tecnología, ¿no? Y además se incluye la parte de las humanísticas, de las humanidades y la innovación como palabras adicionales, ¿no? Y luego se habla de un sistema nacional de ciencia y tecnología e innovación y las bases de la coordinación para eso, ¿no? Entonces, habla de que se tiene que generar un sistema nacional de ciencia y tecnología y lo que hacen es reestructurar lo que existía antes en los sexenios, digamos, anteriores, para básicamente tomar en sus manos el control de la ciencia y tecnología en México. Hay que recordar que antes, como estaba antes estaba un poco más federalizada la decisión. ¿A qué me refiero con eso? Existía CONACYT. Seguramente muchos de ustedes que ya tienen muchos años trabajando como investigadores recordarán. El CONACYT lo que hacía era, bueno, pues uno se metía en el Sistema Nacional de Investigadores y se ponía a revisar el CONACYT, las convocatorias que existían, y existía un dossier de convocatorias que era muy grande, de decenas de convocatorias en el año, y dentro de esas había varias que eran federales y varias que eran estatales, ¿no? Y las estatales eran un consenso, digamos, que se hacía entre los gobiernos de los estados y la federación para sacar proyectos que beneficiaran a los estados, ¿no? Y se hacían como convocatorias, digamos, como subordinadas a lo que decía CONACYT. Y entre eso, pues sí, había muchísimas otras convocatorias que estaban en convenios con iniciativa privada y demás, pero en realidad no había una agenda nacional que dirigiera qué programas o qué proyectos iban a funcionar y qué proyectos no iban a funcionar a nivel federal. O sea, no había un control tan fuerte. Lo que hace esta iniciativa sí es aumentar ese control y lo hace a través de lo que le llaman ahora la constitución de un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y ahí es donde realmente tenemos que poner atención nosotros, porque en ese Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no tiene participación tanto el sector científico como las propias instituciones del Estado. Entonces, todas las secretarías de gobierno del país, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Agricultura y demás secretarías, todas las secretarías tienen ahora un papel para decidir qué proyectos sí funcionan y qué proyectos no. Y en paralelo, lo que hizo Elena Álvarez Bulla, que es la directora del CONACYT, generó una cosa que le llaman PRONACES, que son como programas o áreas de atención prioritaria, ¿no? Entonces, todo lo que hace de esta propuesta, esta iniciativa de ley, es básicamente anunciar la constitución de este Consejo Nacional con la participación de la federación, de las secretarías de Estado, pues, ¿no? Y muy preocupantemente incluye al Ejército, ¿no? A la Secretaría de la Defensa y a la Marina. Y en términos concretos, para todas las instituciones y actividades que tengan que ver con energía, ¿no? Que estamos, estoy hablando aquí con la mayoría de personas que están dedicadas a la cuestión nuclear, la cuestión de la energía va a estar dirigida preponderantemente por la Secretaría de Energía, pero también
va a estar la Secretaría de la Defensa Nacional como parte de las decisiones que se van a tomar en la constitución de proyectos de investigación y presupuestos para energías, ¿no? Dice energías de todas, principalmente del petróleo, pero también habla de las energías limpias y otras energías. Entonces, lo dejo un poco abierto, ¿no? ¿Qué más? Me parece que es importante decirles, en términos de las becas para los estudiantes, por ejemplo, habla de una universalización de las becas. O sea, todos los estudiantes que estén en una escuela pública o en una institución pública de posgrado van a tener beca. Eso pues está bien y tiene un problema también porque no está el mecanismo claro ahí de cuáles son los métodos de evaluación para dar becas o no dar becas o para continuar en los proyectos de posgrado o no, ¿no? Y entonces, porque además ellos hablan es el mismo discurso que tiene López Obrador en otras cosas, ¿no? En otros sectores, diciendo que los recursos van a enviarse directamente a los individuos y no por intermediarios. Entonces, no digamos, consejos académicos o consejos administrativos de cada institución educativa o de investigación no van a tener decisiones tan grandes en términos de quién recibe o quién no recibe una beca. Entonces, por eso les digo que eso está bien y está mal, tiene una cuestión ahí que no está muy bien establecida, y así como eso hay muchas de las iniciativas que pueden sonar bastante bien de esta iniciativa de ley, pero que no están establecidas, no están fijadas concretamente y no se están resolviendo ese tipo de problemas. En términos de los centros de investigación, manejan de manera distinta los centros de investigación que ya tiene CONACYT de los que no están en CONACYT. Hablan de una creación de un sistema nacional, ¿no? También de centros de investigación, ¿no? Y el que va a reevaluar la pertinencia o no de los centros de investigación es este Consejo Nacional que les decía yo, que está pues constituido por todas las entidades de las secretarías de Estado, ¿no? A nivel federal. Básicamente es eso, y ellos van a ser con un investigador como seleccionado por ellos, ¿no? Como para dar su opinión y cosas así, una persona de la iniciativa privada y así, pero en realidad la mayoría de las integrantes de ese Consejo Nacional pues van a ser los mismos integrantes de la federación, ¿no? Ellos van a hacer la propuesta al presidente directamente de quién va a ser el director de cada centro de investigación. Y entonces, en función de eso, el presidente va a decir si va o no va. El presidente de la República, no estamos hablando de cualquier otro presidente, el presidente de la República, si va o no va. Entonces, le quita, digamos, en ese sentido también. Hablando de la ley, de esta nueva ley de CONACYT. Sí, efectivamente, la nueva ley de CONACYT. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Que tienen, le quita independencia, digamos, a los centros de investigación, se pone en entredicho además la existencia de centros de investigación porque no tenemos la certeza de que vayan a tener continuidad los centros de investigación que ya existen, van a estar sometidos primero a un empadronamiento, digamos, en este nuevo sistema de investigación, de centros de investigación, que tiene que tener una aprobación federal, ¿no? También la cuestión de los presupuestos está así. Todo el presupuesto no lo va a manejar directamente la institución, sino que primero tiene que pasar por Hacienda y por la secretaría que corresponda, en este caso la Secretaría de Energía para Ciencias Nucleares, por ejemplo, tendría que pasar por la Secretaría de Energía y después ya pasaría al manejo de la institución interno, ¿no? Pero lo que dicen es el dar el dinero directo. Entonces, yo creo que lo que van a hacer es segmentar, o sea, van a dar el presupuesto muy recortado exclusivamente para mantener instalaciones y salarios, y equipo en algún sentido, ¿no? Pero todo lo que sean proyectos, becas, a estudiantes y cualquier otra actividad que sea adicional, eso lo va a manejar directamente la federación. Ellos van a dar el dinero y van a aprobar o no aprobar los proyectos. Así es como está el planteamiento de la ley. Yo creo, así en términos, digamos, mi propia opinión, es que muchas de estas cosas ya se hacían por las administraciones anteriores. Lo que pasa es que no era tan, digamos, cínico el asunto, o claro el asunto.
¿sí? O sea, la cuestión de la decisión de quién, dónde recibía el dinero y por qué, pues ya se hacía a nivel del Estado y se hacía un convenio, ya sea con los gobiernos de los estados o con las iniciativa privada, pero pues no era, digamos, no estaba claro ningún papel. Ahora está ahí, ¿no? Muy directamente constituido. Y en términos de la cantidad de dinero que podemos recibir puede recibir el sector como el sector científico, me parece que es interesante que en el resumen ejecutivo, no en la iniciativa, sino en el resumen ejecutivo, casi al final habla de falacias y mitos implicados en la existencia de destinar el 1% del Producto Interno Bruto para ciencia, tecnología e innovación. Esa es una alerta realmente importante que tenemos que pues ponerle atención y quejarnos respecto a eso, porque lo que están haciendo ellos es salvarse desde antes, tratar de evitar el compromiso que está en la misma ley de asignar el 1% del Producto Interno Bruto a ciencia, tecnología e innovación. Y no solo están haciendo eso, sino están diciendo que es un mito. Entonces, hay que argumentar de ahí, hay que luchar en ese sentido, porque lo que ellos están diciendo es que pues, podemos hacer ciencia de primer nivel y mucha con menos del 1% del Producto Interno Bruto para ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Y mucha de la otra palabrería que echan al principio de inclusión y demás, pues no va a ser operativo en términos reales si no tenemos un presupuesto y una certeza en las leyes. Si uno se pone a revisar toda la iniciativa de ley, prácticamente el 80% de las cosas dice se va a decidir por el Consejo Nacional, ¿no? De Ciencia y Tecnología. Se va a hacer una ley en esto, y se va a constituir esto, y se va a constituir lo otro, y lo único que sí dejan muy claro es esta cuestión de cómo van a estar constituidos los centros de investigación y quién va a elegir al director y cómo vamos a recibir los dineros, ¿no? Y pues ya no me quiero extender más, me parece que eso es lo básico, fundamental, después ya podemos platicar de los detalles y de ser. Gracias. Muchas gracias, Camilo. Bien, damos la bienvenida también a la maestra Violeta. Ella era secretaria del Interior, a ver si me acuerdo, del Sindicato Único de Personal Técnico Administrativo del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, y una compañera con una muy intensa y una muy importante actividad en la Federación Nacional de Sindicatos del Sector Ciencia y Tecnología. Y está también el compañero Julio César. La verdad en ese momento no ubico, no me acuerdo de qué centro es. Vamos a darle la palabra para seguir con los Pedros, con otro Pedro, con el doctor Pedro Morales. El compañero pues es investigador del Departamento de Biología del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y ha estado en cuantas comisiones puede haber en el SUTIN. Ha sido presidente de innumerables congresos del sindicato y pues muchas veces nos ha acompañado, ha llevado la voz de los trabajadores nucleares por ejemplo, a las cámaras de diputados, de senadores, en fin, una participación muy intensa. Nada más lo que le tendría que criticar es que nunca se ha animado a estar en el comité ejecutivo del sindicato. Esperemos que pronto lo haga. Bienvenido, Pedro, adelante. Bueno, antes que nada quisiera comentarles que pues hacer el análisis de una ley no es cosa sencilla. Efectivamente hay muchos elementos y sobre todo porque pretenderíamos hacer una comparación con lo que ya teníamos para saber qué tanto está, qué tanto ha mejorado o qué tanto empeoró con la nueva propuesta. Hemos recibido investigadores nacionales varias versiones. De hecho, yo recibí pues algunas anteriores. Hay modificaciones interesantes en relación con el manejo de los centros públicos de investigación. Se abren procesos democráticos incluso. No sé si esta ley los mantiene,
pero hay un consejo equivalente al Consejo Técnico Científico. En fin, había varias cosas. El caso es que, de entrada, una de las cosas que llama la atención es el nombre. El nombre de esta ley es Ley General en el tema de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. El nombre es muy largo y no se entiende claramente por qué es esa. Queda claro que una de las innovaciones de la ley es incorporar lo de las humanidades. Y las razones por las cuales se incorporó siguen siendo oscuras para mí. Sin embargo, si partimos del artículo 1 de esta ley, dice que la presente ley es reglamentaria de la fracción 5ª del artículo 3º constitucional. Y lo que dice el artículo, la fracción 5ª del artículo 3º, está ahí en el texto. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia, la innovación, la tecnología. El Estado apoyará la investigación, deberá promover, garantizará el acceso abierto de la información y deberá dar recursos suficientes. Entonces, haciendo análisis de ese párrafo, pues son 4 los objetivos que debería estar reglamentando esta ley, porque ya la maneja como que es una ley reglamentaria. Entonces las personas tienen derecho a gozar de los beneficios de la ciencia y la innovación. El Estado apoyará la investigación y el acceso de la información generada será abierto y finalmente el Estado deberá proveer recursos suficientes. Entonces, en esos términos, pues eso debería ser el esquema general de la ciencia. Y lo que se nota es que meten algunos conceptos o los manejan de manera diversa, tal vez que no es una ley. Una ley tiene que ser muy precisa en cuanto a los términos que está manejando, en cuanto a las ideas, porque esto va a regir funciones, y si están ambiguas, pues va a haber problemas. Y de hecho ya en el análisis de la ley, pues hay problemas. Vamos al artículo 2, que esto ya es de la ley. Toda persona de forma individual y colectiva, no sé para qué ponen individual y colectiva, tiene derecho a participar en el progreso científico. Si se fijan, aquí ya es participar, no de los beneficios de la ciencia. Y ya empiezan los problemas, porque participar implica que tendrían que estar haciendo investigación científica y tecnológica. Eso yo creo que es un error que se sigue a lo largo de toda la ley, porque es una ley bastante redundante. Repiten mucho una serie de ideas. No sé si es un interés mnemotécnico, pero lo normal es que las leyes son muy precisas, o sea, no meten cosas que no tienen nada que ver, lo cual no ocurre con esta, ¿no? Además, menciona ahí, así como acceder al conocimiento científico y gozar de sus beneficios. O sea, toda la persona tiene derecho a acceder al conocimiento científico. Pues bueno, ya hay limitaciones nada más por la formación, pero bueno, que quede abierto es razonable. De igual manera, tiene a que el Estado fomente, realice y apoye actividades de investigación humanística y científica. Actividades de investigación humanística y científica. Aquí claramente lo humanístico está definido como una forma de un tema en el que se puede hacer investigación y por lo tanto puede ser también científico. Si se hace investigación humanística, voy a que la idea de ciencia abarcaría la investigación que se hace en áreas humanísticas, que generalmente son las que conocemos como
ciencias sociales, pero entonces no habría por qué ponerle humanístico. El desarrollo tecnológico e innovación que redunden en el bienestar del pueblo de México. Pues eso ahí suena demagógico, ¿no? El pueblo de México pues es una ley que se hace para el país. Y luego, incluya preservación, restauración, protección, mejoramiento del ambiente y faciliten el ejercicio y goce de derechos humanos, individuales y colectivos de la presente y futuras generaciones. Este último que está ahí marcado en color azul-verde, pues no tiene nada que ver con la ley. Estoy de acuerdo en que el problema ambiental es fundamental, pero no tendría por qué estar en la ley. Simplemente en los programas que derivan de la ley, obligatorios, el programa especial de ciencia y tecnología, ahí debería hacerse los temas que son importantes para el país y que se incluya ahí el problema ambiental, pero no ponerlo ahí que incluyan estos temas. No tiene nada que ver, ¿no? Es algo general, es una ley general, no una ley particular. Y luego, el goce de derechos humanos, individuales y colectivos. Esto es una ley de ciencia y tecnología. Hay leyes particulares en relación con los derechos humanos. Entonces, otra vez ahí está metiendo un tema que no aplica una ley general, no, más bien está empezando a reflejar algunos intereses particulares de los que hicieron la ley. Y bueno, no quiero decir que a Elenita le interese mucho la parte ambiental, ya que eso es su tema de trabajo, ¿no? Entonces, empiezan a salir los problemas, ¿no? Hay que definir claramente, las humanidades se van a manejar como ciencia o no, porque se le da una categoría equiparable a la ciencia, y creo que no, es un tema susceptible de abordarse de manera científica. Bueno, el artículo 3, esta ley tiene como objeto coadyuvar a garantizar el derecho humano a la ciencia. Eso ya es un problema, ¿no? Conforme a los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. Entonces, el derecho humano a la ciencia. ¿Qué quiere decir el derecho humano a la ciencia? Está de acuerdo con la discusión, sería a los beneficios de la ciencia. La ciencia en sí no puede ser un objeto que se pueda dar. Por ejemplo, la salud, pues claro que sí, es un derecho y es algo que se puede hacer concretamente. La educación igual, la alimentación, pero el derecho humano a la ciencia manejado de esta forma, pues desde mi punto de vista es bastante bizarro, ¿no? Tener derecho a los beneficios, como dice más adelante, de los beneficios del desarrollo de la ciencia, eso sí está claro, ¿no? Pero hay que ser preciso a la hora de manejarlo, ¿no? Y como les digo, esto de las humanidades lo manejan indistintamente. Así como de los derechos humanos en general, otra vez vuelven sobre los derechos humanos en general, como si esta fuera una ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o qué sé yo. Entonces, esas son precisiones que no tiene la ley y que valdría la pena que se incluyeran para que quedara un poco más claro de qué se trata la aplicación o su uso para las humanidades. Dice, para ello, es parte del mismo artículo 3, para ello el Estado deberá aplicar una política pública dirigida a realizar, fomentar y apoyar la información, investigación, divulgación y desarrollo de proyectos. Esa parte está completamente oscura. Dirigida a realizar proyectos, está bien.
apoyar la formación, pero la investigación de proyectos suena muy raro. En materia de humanidades, ya ahí le da categoría de una materia, ¿no? De ciencias, tecnologías, y bueno, siguiendo la dinámica debe ser innovaciones, pero no lo dejan aparte como innovación. Entonces, para tratar de equiparar la ciencia con las humanidades, les dan categorías de ciencias, humanidades, tecnologías. Y yo creo que ahí es donde está un problema, ¿no? Las humanidades, referido a las ciencias sociales, deberían ser manejadas en estos términos. Y si se quiere dar un énfasis a este tipo de investigación o a estas áreas de investigación, pues ahí están los programas anuales que se tienen que hacer, o sexenales, y ahí se podría dar el énfasis que se requiera, ¿no? Y no hacerlo, el manejo, como si fuera algo similar, ¿no? Bueno, así como acceso abierto a información derivada de dichas actividades, que ya lo habían dicho, lo vuelven a repetir, y esto es a lo largo de la ley. El fin de contribuir al avance del conocimiento universal, el fortalecimiento de la soberanía nacional, al desarrollo integral y sostenido del país, al bienestar de las generaciones presentes y futuras. Otra vez, ahí se entiende que una ley pues es finita y tendrá que tener, mientras no se modifique, pues eso sigue siendo de aplicación. Manejar que bienestar de generaciones presentes y futuras suena muy raro para una ley, ¿no? Para un discurso se oye bien. A la preservación, restauración y protección del mejoramiento del ambiente y la consecución de objetivos constitucionales del Estado mexicano. Otra vez metieron lo del medio ambiente, que en una ley general no tendría por qué estar incluido. Aunque sea algo fundamental, esto se tendría que definir en los programas, en los proyectos que se vayan a apoyar. Bueno, entonces en términos de lo que es la filosofía de la ley, y esto se repite N veces a lo largo del texto, ya sea referido a apoyos, referido a al Consejo Nacional. El Consejo Nacional es el CONACYT, no le cambiaron Consejo Nacional. Y la participación de las secretarías es a través del Consejo Directivo, de su Consejo Directivo. O sea, en el Consejo Directivo, que antes era un órgano en la ley que tampoco nos gustó mucho a los que participamos en algunas veces en las discusiones de la ley anterior, que entraban ahí todos los secretarios y era dirigida por el presidente. Ahora acá el que está siendo el coordinador del Consejo Nacional es la directora del CONACYT. Pero entonces no es tanto que el consejo esté formado por ellos, sino es el consejo directivo. El Consejo Nacional ya de por sí tiene todo el poder que se pueda uno imaginar. Y así es como está estructurado, ¿no? Otros dos temas que de alguna manera ya se tocaron, pero que es importante referirse, es el fomento, el título cuarto del fomento y financiamiento público de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación. Entonces, el artículo 32 dice: la federación, entidades federativas, municipios, demarcaciones en el ámbito de sus respectivas competencias promoverán de conformidad a su disponibilidad presupuestal. Ahí está todo el problema, ¿no? Los recursos y estímulos suficientes para la investigación humanística, científica, desarrollo tecnológico, la innovación. Si se fijan cómo está de redundante esto, pues... Pero bueno, ahí está lo esencial. Sí va a haber estímulos suficientes, pero de conformidad a su disponibilidad presupuestal. ¿Qué diferencia decir, bueno, tenemos un referente, el 1% del Producto Interno Bruto? En el artículo 33 de ese mismo capítulo dice: los apoyos públicos otorgados serán suficientes, oportunos y adecuados conforme a la disponibilidad presupuestal. O sea que ahí hay un retroceso bárbaro, como ya lo comentó nuestro colega, porque cuando menos hay un referente de qué es de la importancia que puede tener la ciencia,
para el país. Y creo que pues sigue en la misma dinámica que los gobiernos anteriores, no se le está dando la importancia que debe. Y es fundamental que impulsemos una política científica, no en estos términos, ¿no? Que se hacen bolas entre lo que son las humanidades, la ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación. Y otro tema, el capítulo segundo, del fomento y financiamiento público de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación que realice el gobierno federal. Sección primera, disposiciones generales. Entonces ahí dice el artículo 34, los mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo de las dependencias y entidades se destinarán conforme a la disponibilidad presupuestal, que ya habíamos comentado, de manera preponderante a becas de posgrado, postdoctorado, a apoyos económicos a las personas integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, adscritas a universidades, etcétera, etcétera. Ahí ya menciona que van a seguir dando el apoyo al Sistema Nacional de Investigadores, porque se ha manejado que desaparecía. Y bueno, así en términos tan categóricos, no, pero pues sí habría que tomar en cuenta la manera como lo están manejando al Consejo. Y en la sección segunda de las becas, apoyos y otros mecanismos para la formación y consolidación de la comunidad, en el artículo 41 dice el Consejo Nacional, o sea, el CONACYT, debe establecer, regular y operar un sistema nacional de investigadores. Ahí ya queda muy claro quién regula, quién organiza, quién opera, etc. El reglamento del SNI, que expida la Junta de Gobierno del Consejo Nacional, establecerá todo, ese es comentario mío, establecerá todo. O sea que este reglamento lo va a hacer la Junta Directiva. Dije Consejo Directivo, no es la Junta Directiva. Es que en algunos instancias lo manejan como Consejo y otra Junta. Entonces la Junta, que o sea todos los secretarios de Estado, van a hacer un reglamento y que establecerá todas las reglas del juego. Es un comentario, si esta es una ley reglamentaria, debería venir claramente en qué consiste este reglamento. De hecho, en la ley anterior, pues estaba claramente explicado, ¿no? Entonces, esto es fundamentalmente lo que les quería comentar. En cuanto a los sesgos, yo creo que pues hay un sesgo personal, obviamente no del presidente, sino de quien en realidad lo hizo, que es la doctora Álvarez Bulla. Ella fue fundadora de una unión de científicos comprometidos con la sociedad. Y bueno, como unión de científicos tienen una declaración que incluso, pues muchas de las cosas que dice yo firmaría, pero que no pondría en una ley. Y bueno, esta unión de científicos comprometidos con la sociedad, pues rápidamente entró en problemas. ¿Por qué? Porque entró en conflicto con el Tren Maya y con la refinería de Dos Bocas. Por un lado, lo que han dicho de que hay un impacto ambiental bárbaro, lo cual es absurdo. El tren tiene un ancho determinado tamaño, aunque son 1500 metros, pues la península de Yucatán es enorme. No habría un gran impacto ambiental. Pero no se atrevieron a defenderla, pero mejor se quedaron callados. Igual la refinería de Dos Bocas, ¿no? Se supone que las energías limpias y que no sé qué, nos queda claro que esto de las energías limpias va para largo, que vamos a tener que seguir usando los combustibles actuales. Y entonces, dentro de esta unión de científicos comprometidos con la sociedad estaba también el doctor Víctor Toledo. ¿Se acuerdan que fue secretario del Medio Ambiente? Él fue un poco más congruente y se retiró. Pero está ahorita en stand-by la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. O sea que el compromiso pues tenía sus límites.
Pues es todo lo que les quería comentar, porque obviamente en una ley que está teniendo circunstancias muy poco claras, pues obviamente está influyendo el factor humano, ¿no? Y creo que es lo que está dando al traste con una ley que tendría que ser modificada, la que tenemos en términos de lo que se requiriera, pero se está pretendiendo hacer una nueva ley y la verdad, hasta la forma de escribir es un verdadero caos, ¿no? Ojalá y haya manera de contenerla y de que haya una opción para una mejora. Hay cosas interesantes, pero en términos generales quedó un proyecto muy redundante, con contradicciones, etcétera, etcétera. Pues es todo lo que quisiera comentarles. Gracias. Está con nosotros el compañero Julio César Sánchez Roldán. El compañero es dirigente del Sindicato de Trabajadores del Centro de Investigaciones en Óptica, uno de los sindicatos, hasta donde recuerdo, relativamente jóvenes de los sindicatos que integran la Federación Nacional de Sindicatos del Sector Ciencia y Tecnología. Perdón, Julio César, hace rato se me olvidó. En alguna oportunidad, incluso los compañeros de ese sindicato, durante la pandemia, tuvieron a bien invitarnos a algunos integrantes del SUTIN a platicar con ellos sobre temas sindicales. Bueno, pues ahora está con nosotros el compañero Julio César, de la FENACIT, a quien le damos el uso de la palabra. Bienvenido, Julio César. Hola, disculpen lo oscuro de la imagen, ¿sí? No tenía contemplado esta reunión, pero me da mucho gusto saludarte, Carlos. El SUTIN lo queremos mucho. Siempre nos acompañó en una etapa muy difícil de nuestra creación, pero ya vamos tomando ritmo. Y qué bueno que nos unimos ahorita para platicar sobre el tema de ley, ciencia y tecnología, porque parece ser que vienen cambios, nos gusten o no nos gusten, creo que viene la planadora y van a, de alguna manera, a votar por esta ley. Entonces ante esa situación, debemos de comenzar a analizarlo desde el punto de vista estratégico y de movimiento sindical, cómo vamos a defender y qué es lo que vamos a defender. Efectivamente, lo que, como han dicho, la ley viene muy rara, o sea, trae hasta un lenguaje raro para los que somos de ciencias exactas, que no entendemos. La inclusión de las humanidades para mí me parece bienvenido, pero esa inclusión también trae una nueva ideología, una nueva forma de pensar, que choca con lo que hemos venido haciendo. Los cambios son buenos, pero en este caso creo que se están haciendo cambios que traen un trasfondo. Y a mí me preocuparía ver que esta ley se vaya a utilizar para algunas cosas que me temo que está diseñada para tal cosa, ¿sí? Y una de ellas es desaparecer varios centros de investigación o cambiarlos o hacerles algo, ¿sí? Entonces, la ley, como la hemos venido analizando, está planteada para que se pueda usar para en determinado momento hasta desaparecer algún centro de investigación. Entre las cosas que estamos viendo es de que, digamos, aquí en los CPIs se está planteando una reestructuración de todos los centros y de forma se quieren unificar todos y se quieren cambiar las formas, no existirían directores, en fin, muchas cosas que ya se están planteando en las vísperas de que la ley lo va a permitir. Y eso pues, para nosotros pues, debe ser preocupante, ¿verdad? Porque es la materia de trabajo de algunos centros y en sí ya ha habido intenciones de desaparecer algunos centros de investigación como el del agua o con alguna situación, pues ahora con esta ley pues van a tener manga ancha para hacerlo. Entonces yo creo que deberíamos de concentrarnos ante los criterios de permanencia de estos centros
como bien lo decía un compañero, pues ya de entrada, pues hay que volver a presentarse como un centro de investigación y pasar una evaluación. Entonces, de entrada no estamos contemplados. O sea, todos los que somos ahorita, vamos a proponernos como un centro de investigación, y entonces en ese momento pues va a decidir ese consejo que se está formando unilateralmente de puras secretarías, ¿sí? Y esas secretarías pues seguramente van a traer una línea, y cuando traigan una línea pues nos van a decir cuál centro permanece o cuál no, centro no permanece. Entonces mi comentario es que deberíamos de hacer un análisis alrededor de la permanencia o del riesgo que trae esta ley. ¿Sí? Gracias, Carlos. ¿Sí? Y ahorita seguimos participando. Bien, gracias, Julio César. Y Violeta. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues es para mí un honor estar entre el gran SUTIN. Hemos tenido trabajos muy intensos, como lo comentó Carlos, y bueno, todo mi respeto hacia su comunidad sindical. Lo que yo quisiera comentar sobre lo de la propuesta de ley, y lo que a mí me preocupa principalmente, además de la nueva conformación del Sistema Nacional de los Centros Públicos, al menos da a entender que somos los que pertenecemos a CONACYT, es que pasaremos de facto al apartado B, lo que viola pues todos los derechos laborales adquiridos. En alguna plática, uno de los directores mencionó que se va a dejar las prestaciones de los centros que estén mejor. Pero bueno, dentro de la cuestión laboral, ustedes saben que al pasar de facto al apartado B, de hecho el SUTIN estuvo una parte de su vida laboral dentro del apartado B, no tiene ninguna forma de defensa para la protección de sus prestaciones laborales y sus condiciones laborales. No hay una negociación contra el patrón. Quedamos expensas totalmente de lo que se maneje a nivel de este Consejo Nacional que uno de los compañeros ya mencionó, y pues eso trae, ese es el tema más preocupante para mí, ¿no? Que se pierdan esos derechos laborales. ¿Qué va a pasar con los compañeros que están próximos a jubilarse? ¿Se van a reinstituir nuevos contratos colectivos para todo el personal de los centros? Porque no va a haber una forma de negociación. Va a ser o le entras o simplemente renuncias a todo, ¿no? Al trabajo, etcétera, etcétera. Es uno de los temas que yo principalmente me preocupa, y me preocupa precisamente porque pues somos sindicalistas y pues nuestra materia de trabajo es la generación de conocimientos. Otro tema que me preocupa es efectivamente que dicen que los centros públicos de investigación van a tener autonomía técnica, y este nuevo consejo, ahora el CONACYT, va a tener todo lo que se llama la administración de todos los centros, es decir, administración económica de los centros, y además menciona que la interpretación de esta ley va a correr por parte de ellos. Obviamente todo esto va a generar un caos al interior de todo el sistema y todos los trabajadores, porque pues generalmente siempre se interpreta al favor del patrón y no del trabajador. Entonces, bueno, pues es además de lo que ya comentaron los compañeros sobre el financiamiento a este sistema de ciencia, ¿no? Porque queda a expensas de la disponibilidad presupuestal, y además bajo un principio de austeridad republicana. Si bien nunca se ha cumplido en ninguna de las administraciones llegar al 1% que se maneja actualmente la ley vigente, ¿qué nos queda o qué podemos pensar acerca del presupuesto que se va a invertir en ciencia, tecnología e innovación? Independientemente que tenga el nombre que tenga, es la ley para lo que es, ¿no? Entonces, definitivamente es una ley que yo veo que tiene
bastante centralismo, tiene bastante control, porque a pesar de que otra de las cuestiones que tienen los centros públicos de investigación es que dentro de la ley de entidades paraestatales, yo no sé, yo trabajo en el CIBNOR, es un centro que depende de CONACYT. Tengo entendido que SUTIN depende directamente de la Secretaría de Energía, a lo mejor ahí es un poco distinto, pero en el caso de los centros que pertenecemos a CONACYT, se me olvidó lo que iba a decir, perdón. Bueno, el punto es que pues cambia la conformación completa de todos los sistemas. A la Junta General, a la Junta de órgano de gobierno se le confiere todo el poder, porque inclusive se menciona que los estatutos de personal académico, los estatutos administrativos, todo va a pasar por su autorización, porque están facultados a no nada más a evaluar el centro, sino que a determinar si el centro sigue siendo persistente de acuerdo a los principios y al beneficio social. O sea, ni siquiera menciona parámetros o índices que se utilizan a nivel internacional como medición de ciencia, ¿no? Lo que nos va dejando cada vez en más desventaja a un nivel internacional como trabajadores que nos dedicamos a la generación de conocimiento como materia de trabajo, como bien lo comentó Carlos. Bueno, pues yo creo que son los puntos más preocupantes sobre esta nueva propuesta. En lo particular, a mí me gustaría que pudiéramos, desafortunadamente para que pase esta ley, es una mayoría simple dentro del Congreso, tanto de diputados como de senadores. Es prácticamente cierto de que va a pasar. Entonces, no sé si en algún momento como sindicato, como gremio, tengan alguna estrategia que podamos hacer más allá de la presión social, porque es cierto, vivimos en una sociedad en donde no existe una cultura científica, desafortunadamente, y además hemos estado siendo golpeados una y otra vez desde las mañaneras, estigmatizándonos que somos trabajadores que tenemos ciertas condiciones de lujo, etcétera, etcétera, cuando no es cierto, cuando están hablando 100% desde el conocimiento, porque precisamente no conocen lo que se hace y que además a nivel internacional somos un referente en cuestión de generación de conocimientos. Hablan sobre que esta nueva ley va a evitar la fuga de cerebros, sin embargo, no está prestando las condiciones más favorables para los trabajadores y mucho menos para los estudiantes, porque hay un artículo en donde menciona que los estudiantes que egresen de las instituciones, centros públicos de investigación como formación de recursos humanos, posgrados, van a tener que ser contratados por la industria privada. Entonces, desafortunadamente la industria privada tampoco ha encontrado un incentivo, ni se han hecho los incentivos para que la industria privada se relacione con este quehacer científico. Entonces vamos a seguir siendo una máquina generadora de recursos humanos a nivel posgrado, sobrecalificados para la industria, que finalmente van a tener que seguir buscando trabajo fuera de México, porque las condiciones laborales para el quehacer, para lo que somos contratados, son mejores en el extranjero y no para México. Entonces, bueno, yo creo que es la parte más preocupante y es lo que a mí me gustaría compartir con ustedes. Y pues muchísimas gracias, les agradezco mucho la invitación y quedo pendiente para cualquier pregunta o cualquier diálogo que se pueda presentar. Gracias. Gracias, Carlos. Mira, yo coincido mucho con lo que dicen, que la ley está muy generalizada y efectivamente no aterriza en diferentes puntos, que algunos de ellos ya lo platicaron algunos de los ponentes. También coincido en que hay que hacer un manejo estratégico y la defensa de la investigación y propiamente de los investigadores, principalmente a los del Centros Públicos de Investigación,
que pasarían al apartado A al apartado B. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Hay algún programa de las próximas reuniones de análisis y propuestas que se puedan realizar de manera concreta para poderlos llevar después a una próxima reunión oficial en donde ya efectivamente pongamos sobre papel, sobre lápiz, en tinta y todo lo demás, nuestros análisis y propuestas finales? Porque como dicen, la ley la iniciativa de ley de ciencias y humanidades es casi un hecho de que pase, porque se necesita, como decían, la mayoría mínima, la mayoría simple. Entonces debemos de llevar nuestras propuestas para evitar todas las desventajas hacia los investigadores antes de que se dé su debate en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Gracias. Gracias, Jaime. ¿Alguien más quiere preguntar o hacer algún comentario antes de pasar nuevamente con nuestros ponentes? A ver, ¿alguien? Doctora Fabiola. Sí, buenas noches. Gracias, Carlos. Pues a mí lo que más me preocupa es que, pues sí criticamos toda la ley y todo, pero entonces, si nosotros queremos hacer un contrapeso de esto, pues nosotros tenemos que tener una propuesta, o sea, nuestra propuesta. ¿Cuál sería para nosotros lo más adecuado? Y eso serían los investigadores y toda la parte científica la que tendría que estar proponiendo eso. O sea, si no queremos lo que se está proponiendo, entonces, pues sí tenemos que llevar que sí queremos, porque así nada más de no queremos, pues yo veo difícil que nos puedan hacer caso, ¿no? Entonces, pues sí tendríamos que hacer un análisis más, más puntual, porque sinceramente también en la parte científica el país no es homogéneo. O sea, no es lo mismo las actividades científicas que se hacen, por ejemplo, en los supercentros de investigación de la UNAM o del CIMBESTAB, del Politécnico, que tienen prácticamente pues, infraestructuras de primer mundo, a instituciones a universidades que están en el interior de la República, y tampoco es lo mismo los centros de investigación de CONACYT, ni tampoco es lo mismo como nosotros mismos del ININ, prácticamente no tenemos referentes muy semejantes a los centros públicos de investigación ni las universidades. Somos un ente bien particular. Entonces, somos una comunidad muy heterogénea y sinceramente también veo que nosotros mismos no queremos involucrarnos. Entonces, el resultado es que pues, dejamos que los demás hagan y por eso este resultado. Entonces, a mí, o sea, la propuesta sería más bien que pues, nosotros qué vamos a proponer, cuáles son los puntos claves que tendríamos que decir, ¿sabes qué? Esto tendría que estar incluido en la ley, o si no podemos hacer una ley entera, por supuesto, pero que puede ser perfectible y todo, pero sí tendríamos que tener propuestas bien claras, si no, ¿qué es lo que vas a ir a reprochar? Gracias. Gracias, Fabiola. Y pues en el orden en que participaron, Camilo. Muy bien, muchas gracias. Yo agradezco mucho las intervenciones. Tienen toda la razón. O sea, en realidad lo que se ha ido apuntando ha ido completando, digamos, un poco más la fotografía de lo que es la ley, ¿no? Y esta última parte de qué podemos proponer nosotros. Bueno, es que en realidad ya hay una cuestión que ya hemos estado discutiendo desde hace mucho tiempo. Y en la misma intervención que nos hizo Fabiola, me parece, ¿no? Apenas. Están algunas de las propuestas, o sea, estamos muy claros que no hay un salario equivalente de los investigadores en todo el país. Y no solo es una cuestión de salario, sino del acceso al presupuesto. No es un acceso equivalente en todos. Y aparte, encima de eso está la cuestión del Sistema Nacional de Investigadores. Ahí hay mucho para discutir. Muy claramente el doctor Pedro Morales está hablando acerca de la posibilidad de cerrar el Sistema Nacional de Investigadores que se manejó en algún momento. Bueno, pues cuando se hizo eso, se dijo, bueno, si van a cerrar el Sistema Nacional de Investigadores y van a hacer algo así con las becas, ¿no? De dar becas universales, entonces el estímulo ya no, para hacer investigación ya no está en el salario, ¿no? Pero nos vamos a quedar con un salario precario y un
y un empleo precario también. Entonces, en ese sentido, la primera alternativa que tenemos que hacer es restablecer no solo el 1%, más del 1% del PIB como asignado a ciencia. Esa es la primera demanda. Y la siguiente es, bueno, pues un aumento generalizado de los salarios. O sea, si tenemos unos salarios bajos y no homologados en todo el país por ser investigadores, no vamos a tener posibilidades de hacer gran cosa, ¿no? Entonces hay que hablar de eso, hay que hablar de, para que se homogeneice, digamos, el acceso a la ciencia del que tanto hablan, porque en realidad no lo dicen nada más, como muy decía el doctor Pedro Morales, en términos demagógicos, ¿no? De hablar de equidad y de bienestar y de avance del conocimiento universal y acceso universal y no sé qué. Bueno, pues ¿por qué no hay un plan para que equilibrar el acceso en infraestructura, materiales y recursos humanos en todo el país? Yo no lo veo, no existe, y ellos no hacen ninguna propuesta de esa naturaleza. Otra cosa que ya está muy clara también, que la doctora Violeta marcó hace ratito, es esta cuestión de la defensa del estatus que tenemos como empleados, ¿no? Del Estado. Bueno, pues está respeto a ese tipo de contratación, ¿no? Y luego, pues la cuestión de que la no desaparición de los centros de investigación, eso debería de estar muy claro, ¿no? Como puntos, digamos, básicos, la cuestión del regreso de los salarios y las becas para que no estén marcadas en NUMA, sino en salarios mínimos. Por ahí hay un documento que se hizo de una petición, ¿no? Donde hablaban de la cuestión de que habían quitado las becas del SNI para las personas que estaban en la iniciativa privada. Es que ese es justo el problema. Esta ley no solo es que ya vaya a estar casi aprobada, ya está en marcha. Ya está en marcha, o sea, ya hay un sistema nacional un SNI con nuevos criterios, ya hay un sistema nacional de posgrados con nuevos criterios operando, ya está PRONACES, o sea, ya tenemos todo encima. Hay que ya tener muy claro eso. Y en esta queja que decían, a mí me pareció, digamos, hasta un cierto punto sorprendente que esta petición brincara para defender a los investigadores que están en la iniciativa privada, en el TEC de Monterrey, y no se hablara ni una sola palabra sobre los investigadores que estamos en las universidades públicas o en los tecnológicos. En realidad ahí hay toda una deficiencia también de eso, y luego nada más así se enuncia en un solo renglón, en toda la propuesta, que las universidades públicas tienen la obligación de hacer investigación. Bueno, ¿cómo le van a hacer para hacer investigación si no hay forma de hacer nuevos centros de investigación dentro de las universidades en este marco de la reducción del presupuesto? Entonces, y con esta salvaguarda que dicen que sí vamos a dar acceso universal a las becas y al SNI, siempre y cuando tengamos suficiente presupuesto, pues eso ya es curarse en salud, es no hacer, pero la plataforma ya está ahí. O sea, en el momento en el que nosotros detectamos una cosa que nos causa un problema como trabajadores de la ciencia, pues ahí tenemos la contraparte para hacer nuestra propia plataforma de lucha y nuestra propia alternativa de ley, porque ahí está muy claro, o sea, esas cosas deberían de estar determinadas, ¿no? Esta cuestión de la ciencia aplicada y ciencia pura, que ellos hablan de ciencia de frontera y ciencia, ¿cómo le llaman? Investigación pura, o no sé cómo le dicen. Ahí la cuestión es que hay que tener muy clara también la política. Ellos no tienen, muchas de esas cosas las enuncian, pero cuando ya se trata de hacer la política pública, dicen eso lo va a hacer el Consejo Nacional en tal, o lo va a hacerse en tal ley, o así, ¿no? O sea, por ejemplo, dicen que va a verse la cuestión de la política pública, que va a ser incluyente y no sé qué, y con cooperación, y que va a ser cual tales, y a la hora de la hora hablan de ejes programáticos, ¿no? Pero no dicen claramente qué es lo que va, qué decisión, qué política pública va a ocurrir ahí, como esto que les decía yo de la homologación en los recursos humanos, materiales y de infraestructura para todo el país, ¿no? En salarios también. Pues ya no quiero profundizar más, pero hasta ahí está mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Camilo. ¿Otro, Pedro? Bueno, yo no dije que el SNI va a
que dice que va a desaparecer, no se menciona, sino al contrario, pues ahí menciona que se seguirá el apoyo a las personas, así les llama, que estén dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Realmente estoy muy confundido porque efectivamente hay cosas que están muy claras, que las pretenden cambiar, y otras, como es una nueva ley y está cambiado la estructura y demás, es muy difícil hacer un análisis, como les decía, comparativo. Y en ese sentido, pues habla también de apoyo a los investigadores de las universidades, de los centros públicos de investigación, y lo dice explícito. Las condiciones en las cuales se pretende hacer no quedan claras, y en el montón de artículos que dicen hay contradicciones muy severas. Entonces queda uno desconcertado, la verdad. No sé si es a propósito o es simplemente que pues pretendieron hacer algo que para lo que no están capacitados, ¿no? En relación con la crítica que decía la doctora Monroy, obviamente lo que normalmente ocurre es que hay modificaciones a la ley. No se modifica completamente la ley. Y de esa manera, pues, es más inteligente hacer una discusión sobre un nuevo artículo que se pretende hacer y sacar consensos y estar de acuerdo o no, y en fin, ya sea que se haga o no se haga. Pero en este caso se cambió toda la ley. Y se cambió toda la ley bajo un sustento muy poco lógico, al meter las humanidades, por ejemplo. Eso hizo que se cambiara todo. Pero no está claro, en el glosario no dice, se entenderá por humanidades esto y esto otro, que sería algo deseable para que todo el mundo entendiera cuál es el alcance y cuál es el objetivo. Citar todas las partes del impacto ambiental, pues también no tiene sentido. Entonces, no hay manera fácil de hacer una propuesta. La propuesta tendría que hacerse en dado caso, que como ya comentaron los compañeros, este arroz ya se coció. Yo esperaría que no, pero bueno. Que se hiciera, que se retomara la ley anterior y sobre ella se hicieran los cambios que consideraron pertinentes, ¿no? O que se pretendieran hacer. Si se pretende que haya humanidades, así que se maneje humanidades, porque ahorita está habiendo apoyo para las ciencias sociales, siempre y cuando sea de investigación. Antropología, historia, sociología, etcétera, etcétera. Entonces, sí se consideran como ciencias sociales y sí se evalúan como ciencias. Entonces, no hay por qué cambiarle a lo de la humanidad, ¿no? Entonces, es difícil, en ese contexto, pues tratar de hacer una propuesta. La propuesta sería que mantuviéramos la ley anterior y que se incorporaran las modificaciones que fueran pertinentes en términos de lo que pretende la actual administración, ¿no? Porque de otra manera es prácticamente imposible, ¿no? En la ley anterior, bueno, en la que todavía está vigente, me acuerdo que hubo un debate bárbaro para tratar de que se cambiara, para que quedara el 1% del Producto Interno Bruto. Y en una primera instancia metimos una propuesta en la Cámara de Diputados, la batearon, pero en una segunda oportunidad se metió y sí se aceptó que quedara el 1% del Producto Interno Bruto. Y esta es como una medida de lo que un gobierno piensa que es la importancia que puede tener la ciencia y la tecnología. Es claro que este gobierno no le ve importancia o no le da la importancia que debería de darle al proceso de investigación científica, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que de lo que se está comentando en esta nueva ley, habría que entresacar
y que quedara muy, muy claro, porque pues la preocupación que tienen los centros públicos de investigación o los investigadores de los centros públicos de investigación, pues son muy válidos, y me da la impresión de que los han tenido todo el problema todo el tiempo, porque no todas tienen las mismas reglas del juego, a pesar de ser centros públicos de investigación y ser dependientes del CONACYT, ¿no? Pero bueno, entonces sería mi propuesta en ese caso es mantener la ley actual e incorporarle los elementos que pudieran ser apropiados para que hubiera una mejor investigación. Lo de los fideicomisos es uno de los problemas. Se abusó de los fideicomisos y efectivamente había algunos que estaban vinculados a proyectos, pero una gran cantidad estaban dedicados simplemente a que fueran otras gentes ajenas al gobierno las que los administraran, y hubo un exceso ahí bárbaro, ¿no? Entonces, eso lo usó Elenita como un pretexto para sonarle al CONACYT anterior, que yo creo que sí tendría razón. Pero bueno, pues es lo que quería comentar. Gracias, Pedro. Julio César. Hola, voy a apagar mi cámara iluminado. porque quiero leer 2 artículos, ¿sí? Y lo tengo que manejar con el celular, pero yo creo que las preguntas que hicieron son muy pertinentes, ¿sí? Tenemos que ser puntuales. O sea, ya lamentablemente lo que nos acaba de decir, la propuesta que nos acaba de dar Pedro, de ir y rechazar toda la ley, eso ya no es viable. Sí, viene la planadora y pudiera salir sin que se le modifique una coma si así lo decide. Entonces, lo único que nos queda es tratar de revisar la ley desde el punto de vista del veneno que trae, ¿sí? Porque sí trae un veneno para los centros públicos, para algunos centros públicos. Y el veneno es de que algunos van a desaparecer, o algunos se van a reagrupar y algunos va a ser una herramienta para ser utilizada para ese propósito. Entonces está diseñada el asunto, y por eso les quería mencionar puntualmente dos puntos de la ley. Sí, permítanme. Es el artículo 78, ¿sí? Que lo primero que dice es de que, lo que decían ahorita, ¿no? Que los centros públicos ahorita nada más somos los que estamos abajo del CONACYT. Bueno, la ley en el artículo 78 ya cambia eso, ¿sí? Los centros públicos van a ser todas las paraestatales de la administración pública, ¿sí? Entonces, no me extrañaría, a interpretación de alguien más que lea el artículo 78, es que el ININ también se convierte en un centro público. Al ser un centro público que pertenece al sistema de ciencia y tecnología que se va a crear, pues vamos a estar todos ahí, ¿sí? Y para entrar a eso, sí, pues vamos a tener que concursar, ¿verdad? Nos van a revisar. O sea, no estamos incluidos en la ley. En la ley anterior, los CPIs estaban incluidos de entrada. Decían, los centros públicos de investigación son fulano de tal. En esta no está nadie, o sea, nadie está salvado. O sea, que vamos a pasar un proceso de revisión a ver si nos aceptan. Entonces, en ese proceso, pues seguramente va a ir la intención de que algunos no pasen. Entonces, ese es algo puntual que hay que cambiar. Que en el artículo 78 se especifique todos nuestros centros de investigación estén ya incluidos de entrada, ¿sí? Que después se revise, que después se quite, pero no permitir que se nos vaya, que comencemos de cero, sino que tengamos una base. El artículo 79 también lo tenemos que revisar. El artículo 79 dice, los centros públicos dejarán de ser considerados como tales en los siguientes supuestos. El inciso 1 es por determinación de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional en los siguientes casos. Aquí observen, es la Junta de Gobierno, ¿sí? Lo cual quiere decir que van a ser las secretarías. Por eso no quieren investigadores, por eso no quieren contraparte, por eso no quieren, porque lo que decida el Ejecutivo desde arriba se va a aceptar, ¿sí? Entonces,
Otra cosa, en el inciso A de ese punto, sí, dice, cuando en los hechos realice de una manera preponderante actividades que no sean de investigación humanística, científica, desarrollo tecnológico e innovación. ¿Qué criterios van a decir eso para que sean o no se hagan eso? En determinado momento, con el caso del CIDE, pues van a decir, ¿sabes qué? Ya el CIDE ya no está haciendo lo que debería estar haciendo. ¿Por qué? Porque a alguien le pareció. La otra, el inciso B, dice, por la solicitud que realice a la dependencia coordinadora del sector y al Consejo Nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, a partir de los resultados de la revisión, auditorías y evaluaciones que se practiquen conforme a las disposiciones legales aplicables. Este inciso, sí, imagínense el poder que va a tener la Función Pública y Hacienda para poder desaparecer en determinado momento cualquier centro público. Al menos si lográramos quitar que Hacienda no tenga posibilidad, ni la Función Pública de destruir un centro, sería uno de los puntos, ¿no? Y así hay más cosas que deberíamos estar revisando en lo que viene de esta ley. Voy a aclarar, la ley trae muchas cosas buenas, pero viene envenenada en algunos puntos, y ese veneno, al menos como estrategia sindical, deberíamos de ir a la Cámara y señalarlo y decir, señores, quiten ese inciso B, porque no vamos a estar a expensas de que Hacienda nos quiera o no nos quiera, ¿sí? Pues Hacienda ya lo conocemos. Hacienda, si considera que no nos quiere dar dinero, nos desaparecería. O sea, a él no le importa la ciencia y tecnología. Y la Función Pública va a ser un mecanismo para controlarnos, va a decir, pórtate como yo quiero o si no te cierro. O sea, es algo muy delicado que yo observo y que pudiéramos estar puntualmente conviniendo y ir entre otras cosas, como lo del servidor público académico, que habría que diferenciarnos para que el servidor público académico tenga la libertad académica, que no lo tendría el servidor público en general, que tiene que obedecer y que tiene que ser leal y una serie de cosas que no va con la materia de trabajo de los investigadores. Esa es mi participación y sí creo que tenemos que hacer algo de estrategia. Gracias, Carlos. Gracias, Julio César. Violeta. Justamente iba a comentar lo que comentó mi compañero Julio, que esta propuesta de pasar de facto a todos los centros públicos es a todos los centros públicos, no únicamente a los que actualmente pertenecemos a CONACYT. Y también otro punto que a mí me preocupa es la cuestión de control que acaba de mencionar Julio, mi compañero, sobre que nos están estigmatizando, nos están encasillando bajo un concepto de servidor público que va a estar a expensas de lo que hace el OIC. El primer compañero que habló, Mario, me parece, mencionó que ya estaban todas estas tipos de estrategias implementadas en los centros públicos, y es verdad. El OIC ya está actuando de manera irracional dentro de los centros públicos de investigación, independientemente de que, y además el problema mayor es que no comprende las actividades científicas y de la generación de conocimiento dentro de los centros públicos. Tan es así que también nos han implementado a investigadores y a personal técnico ajeno a mover los recursos que financian los centros, hacer una declaración patrimonial completa, cuando ni siquiera tenemos ni siquiera un cargo por parte de la función pública, y únicamente lo hacen equiparando los salarios, no las funciones que tenemos como actividades dentro de los centros públicos, porque no sé en el SUTIN, pero al menos en los centros públicos de investigación que pertenecemos al CONACYT, ninguna de las personas que proponen proyectos compran o les dan directamente los recursos. Estos pasan a través de mecanismos administrativos. La administración y el personal que se encarga para realizar este tipo de compras y la gestión de los recursos son los que ministran el recurso, pero los investigadores y los técnicos no tenemos acceso a esos recursos internamente dentro del centro.
Entonces, es un sistema, estoy de acuerdo que exista y que tenga que haber transparencia, pero esa transparencia no es equitativa. Esa transparencia tiene un objetivo de control y es un control extremo el que estamos teniendo actualmente bajo este gobierno, ¿no? Está tratando de controlar absolutamente todo. No está dejando ningún espacio para que nadie se pueda mover ni decir nada en contra de las propuestas que está haciendo. Tan es así que pues lo hemos visto en la nueva ley federal electoral, ¿no? O sea, si no pasó por la buena, va a pasar por la mala. Y estamos, como sector en ciencia y tecnología, estamos muy vulnerables porque, repito, a la sociedad, desafortunadamente tenemos una sociedad y no nada más es culpa de este gobierno o de esta administración, sino es una cultura mexicana que no tenemos el gusto por la ciencia o que no se le da la importancia a la ciencia, pese que diariamente utilizamos cuestiones científicas, no únicamente de generación de ciencia básica, sino que la aplicación de la ciencia, como ya es un desarrollo tecnológico y mucho más la innovación. Pues sería mi comentario al respecto. Sí es preocupante, la verdad es preocupante porque estamos en un momento crítico que está golpeando la ciencia mexicana, que si bien había tenido pocos avances, esta ley lo va a venir, es un retroceso realmente a la política científica mexicana. Otro problema que comentó el compañero Mario, no es nada más pedir o solicitar un aumento salarial para que sea equiparable con el resto de trabajadores científicos a nivel mundial. El problema es que también esta ley menciona que tenemos que acatar la ley de salarios propuesta por el presidente de la República Mexicana. Y como servidores públicos no podemos solicitar más salario que los que están en cierto tabulador, independientemente de cualquier cosa. Los estímulos a la innovación y a la investigación están vetados. Ahí hay un artículo que es expreso que dice ningún investigador podrá solicitar estímulos. Entonces, realmente es una ciencia que no está incentivando propiamente el desarrollo científico ni la generación de conocimiento, sino que es un mecanismo de control, como bien lo comentó mi compañero Julio. Y eso es lo más preocupante, que estamos perdiendo libertad de cátedra, porque además, si tu investigación o la investigación que se haga en un determinado centro no es la investigación que plantea la agenda nacional, entonces deja de tener presupuesto. Y otra cosa preocupante, al pertenecer al apartado B de cualquier centro público de investigación, el personal académico pasa a ser de confianza, lo que le quita una estabilidad laboral. Y entonces automáticamente ahí se pierde cualquier libertad de cátedra y generación de conocimientos, que sabemos que la generación de conocimientos no es dirigida propiamente a una sola idea de ciencia o de una sola idea de alguna temática, sino que simplemente se va generando el conocimiento científico y pues de ahí se deriva ya todo lo demás. Sería todo. Muchas gracias. Gracias, Violeta. Pues es un panorama muy complejo, muy amplio que nos presentan los compañeros y pues como decíamos, es evidente que de esta reunión no podríamos llegar a grandes conclusiones, pues, pero me parece que de cualquier modo es el arranque, decíamos, no solo el arranque de actividades del Consejo Técnico Científico del SUTIN, sino el arranque de la discusión de un tema que en efecto no es únicamente o no debe ser únicamente de interés de un sector o de los trabajadores de algunas instituciones, sino de interés más general. Aquí nuestros compañeros secretarios de Política Nuclear, Jorge y Jaime, el comité ejecutivo y más bien el sindicato en su conjunto, tenemos una gran tarea por delante. Jorge, adelante.
Buenas noches, compañeros, nuevamente. Pues miren, escucho los comentarios de nuestros compañeros y sí, como lo menciona Carlos, es algo hasta desalentador, ¿no? Escucharlos, pero yo creo que pues tenemos que, como lo menciona la doctora Fabiola, pues sí, comenzar a generar propuestas, ¿no? Como lo menciona Pedro. Y en el caso de los compañeros que pues dicen, es que ya viene la ley, o sea, ya no va a haber vuelta atrás, pues entonces también debemos de ir uniendo fuerzas todos los sindicatos que vamos a ser afectados y en particular algo que debemos de ir viendo dentro de la estrategia es involucrar pues a las instituciones educativas, porque a fin de cuentas los jóvenes pues también son los afectados, ¿no? Entonces yo creo que pues cualquier ley, si el pueblo está unido, cualquier ley se puede ir abajo, cualquiera. Entonces, si realmente el panorama es tan desalentador como se está escuchando, digo, para mí una propuesta interesante sería, a ver, pues echamos todo para atrás de la que está y vamos a ir viendo poco a poco, como lo menciona el compañero Pedro. Pero en caso de que no se pudiera, entonces debemos de generar una estrategia para involucrar a todos los centros de investigación, a todos los institutos de investigación y en general a todas las instituciones educativas, porque todos van a ser afectados. O sea, cualquier joven que quiera egresar de una institución y quiera hacer un posgrado, va a ser afectado. Entonces tenemos que idear ya en lo pronto también un plan de acción para ver cómo vamos a responder en caso de que se nos obligue o se nos meta la ley a forciori. Esa sería mi contribución y como lo dices, Carlitos, pues yo creo que aquí nuestra cartera de política nuclear tenemos mucho trabajo y pues bueno, también tenemos la experiencia de los compañeros de otros sindicatos, ¿no? Sería pues lo que yo comentaría, pero necesitamos pues hacer propuestas y planes de acción. Es mi comentario. Gracias, Jorge. Sí, la idea de ya ir cerrando, Pedro. Sí, nada más brevemente. Algunos de los textos que pasaron ahorita en la pantalla se me hicieron conocidos, de que ya estaban en la ley anterior. Entonces, yo creo que lo que hay que ver es el contexto. En el caso de los compañeros de los centros públicos de investigación, sería muy conveniente hacer una comparación de esa sección nada más, para no revisar toda la ley, que es un desastre, en los aspectos que les preocupan. Porque desde la ley anterior había maneras, o sea, ¿cuándo dejaba un centro público de investigación de ser tal? Eso lo decían. O cómo no podía ingresar como centro público de investigación. Entonces, para ver el nivel de la preocupación y tratar de acotarlo, ¿no? En los términos de lo que estaba antes y lo que está ahora, para tener un referente. Y como se comentaba, tratar de hacer una propuesta concreta sobre los puntos que sean más álgidos y en particular a la preocupación que tienen los compañeros de los centros públicos de investigación, para ver en qué términos estaban y qué estaban ahora. Porque me daba la impresión de que desde antes ya estaban con problemas de indefensión. Y entonces, para precisarlos y de esa manera acotar cuáles serían los artículos en particular que se deberían de modificar y en qué términos, ¿no? Para que estemos pues todos enterados y en la jugada, ¿no? Para apoyarlos. Porque es imposible. Yo creo que de los que estamos aquí, no sé cuántos hayan leído de manera integral la ley de ciencia y tecnología y la ley de humanidades y ciencia y tecnología. Entonces, esa es una indefensión. O sea, lo que comentaba Fabiola, la doctora Monroy, hacer una propuesta, pues tendríamos que conocer las dos leyes, pero al dedazo, ¿no?
Y eso es una de las fortalezas que tienen ellos, que pues nos manda una ley que además está confusa, repetitiva, pues a ver quién la lee, ¿no? Y entonces sí puede existir que hayan esos trampas, que haya que precisarle en qué consiste, ¿no? Porque otras creo que ya estaban desde la ley anterior. Gracias. Gracias, Pedro. Camilo. Gracias. Y nada más para ir cerrando, ¿no? Como bien decías, yo creo que, bueno, ya está bastante clara la cuestión de cómo está esta ley, cuál es la problemática en la que nos estamos enfrentando y que realmente sí tenemos que organizarnos para defender la situación, ¿no? Yo fui el que compartí, porque yo no al principio no compartí porque no tenía, no pedí permiso para compartir y no lo tenía, ¿no? Hasta que llegó el otro ponente. Pero no importa, bueno, a la hora de la hora yo ya había extraído esos artículos porque eran los que realmente tenían la importancia para que los conociéramos todos, ¿no? Ahí fíjense que dentro de las intervenciones que se decían, se hablaba de que la Secretaría de Hacienda tenía el derecho de quitar o desaparecer centros de investigación y a voluntad, ¿no? Y hay que haber que quitar eso. Bueno, pero también hay que quitar ese otro rubro que yo les puse ahí acerca de quién es esta Asamblea General del órgano de gobierno o algo así de cada centro de investigación, porque ahí está, se va a asignar por regiones y se va a asignar una Secretaría de Estado para cada cierto grupo de centros de investigación, y esa Secretaría de Estado, no necesariamente la Secretaría de Hacienda, va a ser la que decida la permanencia o no del director de cada centro de investigación y los presupuestos. Entonces, ahí hay que, como bien decía el doctor Pedro, ¿no? Pues hacer un buen análisis y decir todo dónde está lo envenenado, digamos, como decían hace rato, y quitarlo, ¿no? O solicitar que se quite y dar la lucha para eso. Independientemente de que se apruebe o no, como bien decían hace ratito, bueno, pues los pueblos y la organización es la única que nos va a salvar, ¿no? O sea, la organización de toda la gente y de todos los sindicatos y los no sindicalizados o que estamos en un sindicato, digamos, que no es completamente, no es de otro, no es de un grupo, ¿no? Sino de otros grupos, donde no tenemos apoyo así, pero no importa, o sea, la cuestión es hacer un movimiento amplio que nos permita defendernos como sector de científicos, ¿no? Yo he insistido mucho que también en la ley no hay nada acerca de la precariedad en el empleo. Hay que asegurar también esas cosas, ¿no? O sea, de decir, bueno, pues tiene que haber algún mecanismo para que los trabajadores dedicados a ciencia tengan una estabilidad y un salario que les permita vivir, ¿no? Ahí es donde está también la clave de toda la historia, no solo es pues quién controla qué, ¿no? Aunque en realidad ese es parte del grave problema, ¿no? Sí estaba antes en las leyes, pero ahora pues las manos, le quitan toda la independencia pues a cada centro de investigación. El que decide quién, cómo y qué proyectos y cuánto dinero y todo, ya no es el propio centro de investigación, ni va a ser, ¿no? Ni la universidad. Entonces, hay que luchar por eso y en ese camino. Gracias. Gracias, Camilo. Y pues si me permiten, ahora que se menciona que la ley es prácticamente inevitable, de que tienen la mayoría para aprobarla, etcétera, y quisiera recordar brevemente algo similar, una iniciativa de ley que se envió un 13 de diciembre. De inmediato la Cámara de Senadores la aprobó tal como llegó del Ejecutivo y pasó a la Cámara de Diputados. Pero al día siguiente que se metió la iniciativa de ley, la Asamblea del entonces Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Nacional de Energía Nuclear decidió cancelar sus vacaciones, decidió empezar la movilización y fue un año de intensa lucha, de foros, de discusiones, y fue ir a cabildear con la mayoría, con diputados del PRI, pues era lo que había en ese tiempo, no había izquierda,
y se logró evitar los aspectos más negativos de la iniciativa. No se logró, hablo de la ley nuclear, de la división del INEN, no se logró evitar la división del INEN, pero sí se logró regresar al apartado A. Se logró contrato colectivo tanto para los trabajadores del ININ como de Uramex, y se lograron algunos aspectos. ¿Qué quiere decir? Que si somos capaces de, como se ha planteado, discutir con los otros sindicatos, con las otras organizaciones, con incluso compañeros que tienen ya avanzada esta discusión, como son nuestros compañeros de FENACIT, de llevar a otros ámbitos la discusión como tratamos de hacer esta mañana, y cuando, bueno, algunos todavía no llegaban cuando lo mencioné, esta mañana en el Pleno de la Unión Nacional de Trabajadores planteamos el tema de la iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, y planteamos que tiene que ser un tema que no sea de preocupación exclusivamente del personal de los centros de investigación, sino que tiene que ser un tema del sindicalismo democrático, de la UNT y de toda la sociedad. Si somos capaces de hacer eso, y si somos capaces de avanzar en lo que planteaba la doctora Fabiola, en una propuesta, pues a lo mejor no logramos echarla atrás, creo que es difícil echarla atrás, pero sí estaremos en mejores condiciones para resistir y para dar la lucha. Creo que esta sesión ha sido un buen inicio de actividades del CTC y pues el llamado es a continuar. Y como bien mencionaba algún compañero, pues lo primero que tenemos que hacer es leerla. Eduardo nos planteaba que se compartiera en el chat, ya el doctor Camilo compartió, pero el doctor Camilo me hizo llegar 4 archivos que les llegaron a los integrantes del ISDI, seguramente a muchos de nuestros compañeros les habrán llegado, pero es cosa de hacer llegar esa información a todos los compañeros del Consejo Técnico Científico y yo diría a todos los compañeros afiliados al sindicato y de continuar esta discusión. Es mucho el trabajo, pues el Comité Ejecutivo Nacional, sinceramente espero que pueda estar a la altura de las necesidades de tanto de los trabajadores nucleares como del conjunto de los trabajadores de este país, y que juntos podamos avanzar en el análisis, en la discusión, en la elaboración de alternativas y en la creación de una fuerza que sea capaz de hacer algo. Que pues depende de qué fuerza seamos capaces de construir. Por lo pronto, la invitación, aunque ya lo haremos con más detalle, a la movilización del 31 de enero y a la marcha desde ya, empecemos a prepararla del 1 de mayo y desde ya vamos a seguir insistiendo en la UNT y en todos los lugares donde podamos hacerlo, en que estos temas tienen que ser de interés de toda la sociedad, no nada más de los trabajadores involucrados. Pues no sé si el secretario general quisiera plantear algo más, y si no, para agradecer, bueno, me dice que no. Entonces agradecería a todos los compañeros, a nuestros invitados, por supuesto, y a todos los compañeros que estuvieron en esta sesión, en esa primera sesión del Consejo Técnico Científico, y a continuar trabajando, a continuar en estas actividades. Muchas gracias a todos. Buenas noches.